buena nueva de este domingo es que Dios nos ama, y porque nos ama, nos llama. Y nos llama para que orientemos nuestra vida hacia un horizonte nuevo, un horizonte de esperanza. Sí, Dios nos habla y espera nuestra respuesta. Son mediadores los encargados de trasladar esta llamada de Dios que se nos hace en cada momento, en cada instante. En la primera lectura se habla de Elí, en el Evangelio de Juan el Bautista, y posteriormente de los discípulos, futuros apóstoles. En nuestra fe, pues son sacerdotes, los papás, en su labor de educación, los encargados de enseñar a escuchar a Dios, enseñar a orar, diciendo a los hijos: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así tienes que dirigirte a Dios, como decía Elí. O venid y veréis, que es lo que dice Jesús. En la antigüedad, Dios habló por los profetas. Ahora Dios habla por medio de la vida y del amor de Jesús, que es la palabra encarnada. No tenemos que buscar y rebuscar cosas extrañas, sino que es una persona, la persona de Jesús, la persona humana, de un corazón humano, una mente humana. Es el paso de ser siervos a ser profetas, sacerdotes. Es el paso del maestro a la fe y amistad con el Mesías Salvador. Démonos cuenta que todo empieza con un testimonio, ya sea el de Elí o el del Bautista, y después será el testimonio de Juan y Andrés, todos llamando a tener una experiencia de encuentro personal con Jesús. La intención del evangelista es llamar la atención de cómo fue el mismo Bautista que reconoció a Jesús como Cordero de Dios, es decir, el Mesías esperado, el divino Salvador anhelado. Es la mirada del hombre de Dios. Sabe reconocer y señalar al verdadero protagonista. Sabe humildemente menguar hasta desaparecer, para dar paso y dejar crecer a aquel de quien tanto ha hablado. Se termina entonces toda una etapa. Se acaba el tiempo en el que Dios habló por los profetas y empieza una época nueva en la que Dios habla por medio de su Hijo. El Antiguo Testamento es presentado como una voz, un signo, pero llegada la palabra encarnada, llega la explicación y la interpretación precisa, que ya no serán ideas o imágenes o figuras o sombras, sino una persona, la persona de Jesús. Viene entonces un paso definitivo, el paso de una comunidad con un estilo de vida más bien austero y penitente a otra comunidad que vivirá de la gracia, del amor misericordioso de Dios. Ya no será penitencia en vistas a la conversión, sino de renuncia a los bienes y a uno mismo para aprender de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Ya no serán promesas de ganancia en esta vida terrena, sino de ganancia eterna. Por tanto, hay un cambio radical de mentalidad y de criterio. Fruto de mediación humana, de la mirada del Bautista a un Jesús que pasa, y de la declaración de éste como Cordero de Dios, viene el primer discipulado de Jesús. Es una llamada a leer inteligentemente la Escritura y sin quedarse en la letra, seguir a aquel de quien habla. Recordemos las palabras de San Pablo: la letra mata, el espíritu da vida. En un primer momento da la impresión que la iniciativa del seguir a Jesús es humana, pero es Jesús quien se voltea y les pregunta: ¿qué buscan? Juan, el evangelista, quiere subrayar la iniciativa de Jesús. Jesús no obliga, sino que aceptando el gesto de los discípulos, lo quiere purificar con esta pregunta, ya que los discípulos buscaban un rabí que los llevara a una casa o una escuela para aprender. Por eso responden con otra pregunta: ¿dónde vives, rabí? Jesús, con una sencilla respuesta, les purifica sus intenciones. Dice: venid y veréis.
Es entonces cuando se empieza a formar la nueva comunidad en torno al Mesías. No con rituales de purificaciones en vista al futuro, sino como un estilo de convivencia en vista al presente. Un encuentro personal con el Divino Salvador, donde no se aprende la ley y los profetas, sino que se aprende a Jesús. Podemos preguntarnos, ¿y dónde fueron? ¿Y qué es lo que vieron? La respuesta la encontramos en el misterio pascual. Fueron a ver cómo Jesús vivía, cómo Jesús amaba, vieron su pasión, su muerte, su resurrección. Camino concreto para llegar al Padre, un camino de amor gratuito, compasivo, hasta el sacrificio. No se trata de ir y ver como quien está a la expectativa, sino de participar en la misma vida del otro. La vida cristiana es un continuo misterio pascual que ha de ser vivido en cada circunstancia, es decir, una muerte al pecado y una vida de entrega a Dios y a los demás. Seguir a Jesús conlleva adherirnos a Él, una comunión efectiva de vida con Él, y se nota. Es de esta forma como Juan nos señala el itinerario de la fe, desde el testimonio, Andrés, pasando por la búsqueda humana, la invitación de Jesús a permanecer en Él, en su palabra y amor, hasta la adhesión con el mismo Jesús. Jesús no llama a que le vean como espectadores, sino a hacer comunidad de vida con Él. La mirada y llamada de Jesús nos conduce a un cambio en nuestra vida. Es lo que significa cambiar el nombre. Desde ahora serás Cefas. Jesús conoce muy bien a cada uno, sus capacidades y su misión en su campo. Jesús te conoce. Él te puede decir desde donde te encuentras cuál es tu misión, ya sea en una familia, en el trabajo, donde te encuentres. Salgamos, pues, este domingo al encuentro de nuestros hermanos y acompañémosles a la presencia de Jesús, esa presencia del misterio pascual. Esto es la misa, la Eucaristía. Es ahí donde vemos, anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección.